La Biblia en un año. Día 298. Ezequiel. Alegoría de las dos águilas. Me fue dirigida la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, formula un enigma, cuenta una parábola a la casa de Israel y diles: esto dice el Señor Dios, una gran águila, de alas enormes y gran envergadura, cubierta de plumas de colores, llegó hasta el Líbano y se llevó la copa de un cedro. Arrancó un renuevo de sus ramas, lo transportó al país de Canaán y lo plantó en una ciudad de mercaderes. Tomó una semilla de la tierra y la plantó en campos de sementera, junto a aguas abundantes. Lo plantó como se plantan los sauces, para que pudiera germinar y crecer como una viña espaciosa, aunque de poca altura, con ramas que se dirigían hacia el águila y con raíces que quedaban debajo de ella. Llegó a ser una viña, que echó pámpanos y multiplicó sus sarmientos. Pero llegó otra gran águila, de grandes alas y abundante plumaje. Hacia ella dirigió sus raíces la viña, extendió hacia ella sus sarmientos, esperando ser regada con mayor abundancia que en los surcos en los que estaba plantada. Había sido plantada en tierra buena, junto a aguas abundantes, para que se hiciera frondosa y diera fruto, y llegara a ser una gran viña. Esto dice el Señor Dios, podrá prosperar. ¿No serán arrancadas sus raíces y cortado su fruto, hasta que se marchiten todos sus brotes y se seque? No será necesario un brazo fuerte ni un pueblo numeroso para arrancarla de raíz. Había sido plantada, podrá prosperar. Cuando la alcance el viento ardiente, no se agostará y se secará en los mismos surcos donde había brotado. Cumplimiento de la alegoría. Me fue dirigida la palabra del Señor, diciendo: Di a esta casa rebelde, ¿no saben qué significa esto? Diles entonces: ha venido el rey de Babilonia a Jerusalén, ha tomado al rey y a los príncipes y los ha llevado consigo a Babilonia. Y ha tomado a uno de linaje real, ha hecho con él un pacto, obligándole con juramento, y ha tomado a los nobles del país para conseguir que sea un reino débil y no se haga altivo, sino que observe su pacto y lo guarde. Pero él se rebeló y envió mensajeros a Egipto para que le proveyera de caballos y de tropas numerosas. ¿El que ha hecho eso podrá prosperar y conseguir su salvación? ¿Podrá huir el que ha roto el pacto? Por mi vida, oráculo del Señor Dios, en el país del rey que le concedió el trono, de aquel contra cuyo juramento se rebeló, de aquel cuyo pacto rompió, en Babilonia, morirá. El faraón con su gran ejército y sus tropas numerosas no le ayudará en el combate, cuando se eleve un terraplén y se construya una torre de asalto para dar muerte a muchos. Había despreciado un juramento, había roto un pacto. Había tendido su mano, y luego hizo todo eso. No podrá escapar. Por eso, esto dice el Señor Dios: por mi vida, haré caer sobre su cabeza mi juramento, que despreció, y mi alianza, que ha quebrantado. Extenderé sobre él mi red y caerá en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré allí por la rebeldía en que ha incurrido contra mí. Todos los mejores en su ejército caerán a espada. Los que queden serán dispersados a los cuatro vientos y sabrán que yo, el Señor, he hablado. El cedro escatológico. Esto dice el Señor Dios: también yo voy a llevarme la copa de un cedro elevado y la plantaré, arrancaré un renuevo del extremo de sus ramas y lo plantaré en un monte alto y eminente. Lo plantaré en el monte alto de Israel. Y echará ramas, dará fruto y llegará a ser un cedro magnífico. En él anidarán todas las aves, a la sombra de sus ramas pondrán sus nidos toda suerte de pájaros. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, he humillado al árbol elevado y he enaltecido al humilde, he secado el leño verde y hecho florecer al seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. La responsabilidad personal. Me fue dirigida la palabra del Señor, diciendo: ¿Qué les pasa? ¿Por qué dicen de continuo en el país de Israel este proverbio?
los padres comieron agraces y los hijos padecen la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Dios, no volverán a decir ese proverbio en Israel. Todas las personas son mías, tan mía es la persona del Padre como la del Hijo, el que peque morirá. El hombre que es justo, que cumple el derecho y la justicia, que no come en los montes ni eleva sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, que no deshonra a la mujer de su prójimo ni se llega a la mujer durante la menstruación, que no oprime a nadie, que devuelve la prenda al deudor, que no comete rapiña, que da pan al hambriento y cubre de ropa al desnudo, que no presta usura ni acumula interés, que aparta su mano de la iniquidad y es imparcial al juzgar entre un hombre y otro, que camina según mis preceptos y observa mis normas, obrando con verdad, ese es justo y vivirá, oráculo del Señor Dios. Pero si éste engendra un hijo violento y sanguinario, que hace alguna de esas cosas que él no ha hecho, si come en los montes y deshonra a la mujer de su prójimo, si oprime al necesitado y al pobre, comete rapiña, no devuelve la prenda y eleva sus ojos a los ídolos, comete abominaciones, presta a usura y acumula interés, ¿podrá vivir? No vivirá. Si comete todas esas abominaciones deberá morir. Su sangre recaerá sobre él. Pero si éste engendra un hijo que, viendo todos los pecados que cometió su padre, siente temor y no hace nada parecido, no come en los montes, no eleva sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni deshonra a la mujer de su prójimo, ni oprime a otro, si no retiene la prenda ni comete rapiña, si da pan al hambriento y cubre de ropa al desnudo, si aparta su mano de la iniquidad. Si no presta a usura ni acumula interés, si cumple mis normas y camina según mis preceptos, éste no morirá por la iniquidad de su padre, sino que, ciertamente, vivirá. Su padre, en cambio, que oprimió a otros, cometió rapiña con su prójimo y no obró el bien en medio de su pueblo, morirá por su iniquidad. Ustedes dicen, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? El hijo que obra justicia y derecho, guarda todos mis preceptos y los cumple, ciertamente vivirá. El que peque, y no otro, morirá. No cargará el hijo con la iniquidad de su padre, ni el padre con la iniquidad del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el impío su impiedad. Valor de la conversión. Pero si el impío se convierte de todos los pecados que cometió, guarda todos mis preceptos y obra justicia y derecho, ciertamente vivirá, no morirá. No le será recordado ninguno de los delitos que cometió. Vivirá por la justicia que ha practicado. ¿Acaso me agrada la muerte del impío, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de sus caminos y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete la iniquidad según las abominaciones que suele cometer el impío, ¿podrá vivir? Las obras justas que practicó no le serán recordadas. Por las rebeldías en que haya incurrido y por el pecado que haya cometido, morirá. Y dicen, no son rectos los caminos del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos, o más bien, sus caminos son malos? Si el justo se aparta de su justicia y comete la iniquidad, morirá. Por la injusticia que haya cometido, morirá. Y si el impío se aparta de la impiedad que había obrado y hace justicia y derecho, él mismo se dará la vida. Si se arrepiente y se aparta de todos los delitos que había cometido, ciertamente, vivirá, no morirá. Y dice la casa de Israel, no es recto el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, mis caminos no son rectos, casa de Israel, o, más bien, sus caminos son malos. Por tanto, casa de Israel, yo juzgaré a cada uno según su conducta, oráculo del Señor. Conviértanse, apártense de todas sus iniquidades para que no sean para ustedes ocasión de culpa. Arrojen de ustedes todos los delitos que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieren morir, casa de Israel? Yo no quiero la muerte del que muere, oráculo del Señor Dios. Conviértanse y vivan. Sabiduría.
por los necios pensamientos de su iniquidad, que los engañaban y les hacían adorar serpientes irracionales y bestias viles, les enviaste por castigo multitud de animales sin razón, para que supieran que en el pecado está el tormento. No había dificultad para tu mano omnipotente, que de materia informe había creado el universo, enviarles manadas de osos o feroces leones, o fieras desconocidas, recién creadas, llenas de furor, que echasen resoplidos de fuego, o emitiesen humaradas pestilentes, u horrendas chispas encendidas por los ojos, capaces de exterminarlos no solo con su ataque, sino hacerlos morir por su mismo aspecto pavoroso. Incluso sin ellas, podrían sucumbir de un solo soplo, perseguidos por la justicia, y aventados por tu hálito poderoso. Pero tú lo has dispuesto todo con medida, número y peso. Omnipotencia y misericordia de Dios. Siempre está a tu alcance el actuar con gran poder. ¿Quién puede resistir a la fuerza de tu brazo? Ante ti el universo entero es como mota de polvo en la balanza, como gota de rocío mañanero que baja a la tierra. Pero te apiadas de todos, porque todo lo puedes, no miras los pecados de los hombres a fin de que se conviertan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que hiciste, porque si odiaras algo, no lo hubieras dispuesto. ¿Cómo podría permanecer algo, si tú no lo quisieras? ¿Cómo podría conservarse algo que tú no llamarás? Tú perdonas a todos, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Primera carta a Timoteo. Comportamiento con los fieles. Al anciano no le reprendas ásperamente, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes, como a hermanos, a las ancianas, como a madres, a las jóvenes, como a hermanas, con todo recato. Funciones y conducta de las viudas. Honra a las viudas que son realmente viudas. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos en primer lugar a cumplir los deberes de piedad en su propia casa, y a corresponder por lo que recibieron de sus padres, pues esto agrada a Dios. La que es realmente viuda y se ha quedado sola tiene puesta la esperanza en Dios y persevera día y noche con plegarias y oraciones. Pero la que se abandona a los deleites, aunque viva, está muerta. Advierte también esto, para que sean irreprensibles. Pues si alguien no cuida de los suyos, y sobre todo de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Únicamente se ha de aceptar a la viuda que tenga al menos 60 años, casada una sola vez, y acreditada por sus buenas obras, que haya educado bien a sus hijos, que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies a los santos, que haya socorrido a los afligidos y que se haya ejercitado en toda clase de obras buenas. No admitas a las viudas jóvenes, porque cuando sus pasiones se contraponen a Cristo quieren casarse, e incurren en culpa por quebrantar la fidelidad primera. También, al estar ociosas, se acostumbran a andar de casa en casa, y no solo no hacen nada, sino que chismorrean y se meten en todo, hablando de lo que no conviene. Por tanto, prefiero que las jóvenes se casen, tengan hijos, gobiernen su casa y no den pie a la murmuración del adversario, porque ya algunas se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna mujer fiel tiene viudas en su familia, que las asista, y no sobrecargue a la iglesia, para que ésta pueda socorrer a las que son realmente viudas. Selección de los presbíteros. Los presbíteros que presiden bien merecen un doble honor, sobre todo los que se esfuerzan en la predicación y en la enseñanza. Pues dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero merece su salario. No admitas una acusación contra un presbítero, si no está avalada por 2 o 3 testigos. A los que pecan repréndelos delante de todos, para que también los demás alcancen el temor. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos, te advierto seriamente para que cumplas estas normas, sin prejuicios, y sin actuar con favoritismos. No impongas las manos precipitadamente a nadie, ni te hagas cómplice de los pecados ajenos. Tú, consérvate limpio. No bebas agua sola, mejor toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Los pecados de algunos hombres son notorios antes de someterlos a juicio, pero los de otros solo se conocen después. Del mismo modo, también las buenas obras son manifiestas, y las que no lo son no pueden permanecer ocultas.